Hola, yo soy Rosaura Morales Gómez y mi castillo dorado es una idea que me acompaña desde que era una niña. Vamos a empezar otra vez. Corte. Hola, yo soy Rosaura Morales Gómez y mi castillo dorado es una idea que me acompaña desde que era una niña. Representa un lugar simbólico en el que se refugian los tesoros más valiosos y cercanos a mi corazón. Sus cimientos están hechos de historias, de los retazos de las personas que conocemos mientras nos hacemos camino al andar y que se quedan para habitarnos de alguna manera. Es un lienzo infinito de rostros, lugares, momentos y humanidad. Mi cuarto propio y mi lugar favorito para escampar de la lluvia. Mi Castillo Dorado podcast hace parte de esa construcción y surge como la materialización de un sueño gestado en el corazón desde hace muchos años. Te invito a que juntos descubramos las historias que nos unen y a que seas tú quien me acompañe a seguir escribiendo. Las opiniones expresadas en mi Castillo Dorado podcast son de responsabilidad exclusiva de los invitados que las emiten y no representan necesariamente la posición personal de los integrantes del equipo. Tampoco pueden ser consideradas como consejo profesional y su fin es meramente de entretenimiento. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Castillo Dorado podcast. Hoy estamos con un invitado muy especial. Él es médico cirujano, especialista en medicina interna y oncología clínica, pero además de eso, es una persona muy sensible, cercana a las letras, cercana al arte y con muchas historias que contar. Me alegra mucho que estés hoy con nosotros. Bienvenido, doctor José Luis González. Hola, Rosaura, ¿cómo estás? Primero, nada, agradecerte por la invitación y vamos a ver cómo sale. Me alegra mucho que estés aquí con nosotros. José, fuiste una persona bastante presente en mi infancia. Eres una persona también de la familia. Sin embargo, han transcurrido muchos años desde aquellas últimas veces en las que nos vimos y pudimos compartir ambientes más cercanos porque precisamente cada uno emprendió un viaje de perseguir esos sueños profesionales. Y estuvimos en diferentes lugares, tanto del país como en otros lugares fuera de Colombia y de nuestra ciudad de nacimiento, de esta ciudad que nos vio nacer. Me alegra mucho que después de tantos años, hoy nos encontremos nuevamente aquí, en este lugar en el que nacimos y crecimos. Así que nuevamente te doy la bienvenida. Mi Castillo Dorado es un espacio seguro, es un espacio conformado por las historias y los retazos de las personas que vamos conociendo. Y precisamente con eso queremos inaugurar esta conversación. Aquí les pedimos a nuestros invitados que traigan un libro que hubiera sido significativo para sus vidas, que hubieran leído en cualquier momento de sus vidas y hubiera resonado especialmente con ellos. Queremos conocer el tuyo. Cuéntanos qué libro has traído y además léenos, comparte con nosotros ese extracto, esa frase que resonó especialmente contigo y hablemos un poquito de quién es esa persona, el ser humano detrás del título y de qué manera este libro también nos acerca un poco más a conocer a quien está sentado, a ti que está sentado hoy frente a mí. Bueno, el libro que traje hoy se llama Factotum y es de el que considero probablemente el mejor escritor de su siglo, que es Charles Bukowski. Y la frase que resonó en mí de su libro dice lo siguiente: ¿cómo diablos puede un ser humano disfrutar que un reloj de alarma lo despierte a las 5:30 am para brincar de la cama, sentarse en el excusado, bañarse y vestirse, comer a la fuerza, cepillarse los dientes y el cabello, y encima luchar con el tráfico para llegar a un lugar en donde usted esencialmente hace montañas de dinero para alguien más? Y encima, si le preguntan, debe mostrarse agradecido por tener la oportunidad de hacer eso. Claro, es algo sobre todo, es una realidad a la que sobre todo estamos expuestos en nuestro país. Las rutinas y ese afán por querer ganarnos la vida, por conseguir el pan, con muchísimo esfuerzo y con mucho sacrificio y con horas extras de trabajo,
pero también es una realidad muy cercana a tu vida por la profesión que escogiste. Eso nos habla mucho de lo que debes experimentar día tras día en el ejercicio de tu profesión. ¿Cómo encuentras entonces un balance y cómo intentas no estar inmerso justamente en las líneas que acabas de leer? Bueno, esa frase resonó en mí precisamente porque yo, desde que entré a la escuela, prácticamente he sido un estudiante toda mi vida y lo sigo siendo. Incluso el día de hoy sigo estudiando todos los días de mi vida. Y pues fueron muchos años la escuela, luego la universidad, el pregrado, luego el posgrado, luego la subespecialidad, donde la rutina, nos vemos inmersos en una rutina cumpliendo horarios desde muy temprano. Y yo creo que Bukowski define muy bien en esta frase, en su libro y en todo lo que es su literatura, lo que es la vida de los adultos. Bukowski no es un escritor muy querido por mucha gente conocedora de literatura. Yo no me considero un conocedor de literatura, ni mucho menos. Se dice que él escribía realismo sucio, y creo que eso es un poco lo que a mí me gustó de su frase y sobre todo de su obra literaria. Sí, es sórdido y justamente para eso está el arte en sí mismo, ¿no? Yo creo que el arte también nos ayuda a escapar y a ser creativos para inventarnos un poco nuestros propios mundos y nuestros propios paréntesis de felicidad en, en, en una aventura que es la vida, que de por sí ya puede ser bastante trascendental y un poco densa, sobre todo cuando se es adulto y nos empezamos a enfrentar justamente a todas esas responsabilidades de la adultez que tú ya conocerás bastante bien. Cuéntame, José, ¿quién eres tú un poco? Además de esta presentación inicial que hemos expuesto sobre la profesión que has decidido estudiar, sobre los estudios posteriores que has cursado, ¿quién es el ser humano? ¿Qué te gusta? ¿Qué te ayuda a encontrar precisamente ese balance? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te apasiona? No creo que haya existido un momento así donde yo haya tenido como una lucidez que me haya llevado a estudiar medicina. Yo estaba en octavo grado cuando decidí que quería estudiar medicina. Un poco fue porque mi padre es médico y mi tío, uno de mis tíos, que es como si fuera un segundo padre para mí, también lo eran. Y en ese momento decidí ser médico. Pero lo que viene siendo como la pasión por la medicina, yo la encontré a partir del más o menos el cuarto semestre de medicina, cuando comenzamos a ver pacientes. Creo que el José médico está muy, muy, muy ligado al José, a la persona que soy. Yo creo que no puedo deslindarme de mi profesión de mí, porque sí me imagino, yo no me imagino haciendo otra cosa que no sea medicina. A mí me gusta mucho la medicina, le he dedicado toda mi vida a la medicina. Podríamos entrar a hablar de cuál es la parte que a mí me gusta de la medicina, qué es lo que a mí me llama la atención. Pero si hablamos más sobre quién soy yo, quién es José Luis la persona y no el profesional, pues soy un hombre al que le gustan las series, me gustan las películas, me gusta el anime, básicamente me gustan las historias, me gusta la fantasía, me gustan las historias fantásticas. Cuando era adolescente, incluso hasta el día de hoy, tenía un grupo de amigos, éramos 12 amigos, que jugábamos un juego llamado Calabozos y Dragones, que es el juego de rol más popular a nivel mundial. Y ese juego básicamente va pues sobre contar historias. Uno de los jugadores se sienta, cuenta historias y los otros jugadores juegan. Y ese juego básicamente va también de contar historias. Entonces yo soy una persona a la que le gustan las historias, me gusta
los libros, también la literatura, no solo leerla, también escribo. Creo que eso es un poco de lo que soy yo resumido. Es curioso porque nos cuentas que es muy difícil para ti desligar el profesional del ser humano. Yo siempre me lo he planteado de una forma opuesta. Yo pienso que es el ser humano, es decir, somos nosotros quienes al final engrandecemos nuestros títulos, pero que los títulos no nos definen y no nos hacen. Porque sería pertinente preguntarnos si nos quitaran esos papeles que cuelgan en la pared y por los que ciertamente hemos sacrificado muchísimo. ¿Qué quedaría de nosotros como ser humano? Tú dices que no te piensas desligado, pero nos cuentas que a su vez también eres muchas otras cosas. Yo sí veo que hay un conjunto de cosas que te componen a ti en tu humanidad que quedarían si te quitaran todo lo otro, por lo que también has trabajado con rigor. Pero eres una persona cercana a tus amigos, tienes bastantes, amistades que conservas desde el colegio que para ti son muy significativas, te gusta ver películas, te gusta escribir y esto es algo que resalto en ti. Eres una persona bastante cercana al arte, tienes una rigurosidad para escribir también que no solo compartes la medicina con tu papá, sino que yo que conozco a ambos, ¿crees que también eso ha sido heredado de él? ¿O ese gusto por la lectura, esa rigurosidad con las letras? ¿Sigues escribiendo en medio de todas tus ocupaciones? ¿Le sacas todavía tiempo al arte? Pues yo no sé si me definiría como una persona cercana al arte, ¿no? El arte se presenta de muchas maneras. Yo no sé tocar ningún instrumento musical, no sé pintar, no sé hacer ese tipo de cosas y quizá lo único artístico que sé hacer es, o que intento hacer es escribir. Pero es por lo que te digo, a mí me gustan las historias, me gusta que me cuenten historias en muchos formatos y me parece interesante también poder contar historias. ¿Crees que eres un hombre sensible? No, creo que no lo soy. ¿Y cómo hace una persona que cree no ser sensible para tener una cercanía con las letras? Porque yo siempre he sentido que cuando somos sensibles podemos escribir, que ninguna persona que no tuviera un grado de sensibilidad bastante afinada podría escribir. Sensibilidad no sería una palabra que yo utilizaría para describirme. Yo soy más bien una persona más bien realista, cruda, sórdida, lógica, muy lógica, y escribo de esa manera. Esa es la forma como lo hago. Ok, de un punto de vista más científico. No sé si científico, pero es curioso, ¿no? Porque si te digo que me gustan las historias fantásticas y a la vez me considero realista, pero bueno, te traje una frase de Bukowski. Debe haber un grado de sensibilidad porque esa frase del libro que compartiste con nosotros hoy tiene mucho de sensibilidad hacia la vida, de sentirlo todo con los ojos y con el corazón abierto. Pero es cuestión de percepciones. Hay varias formas de hacer literatura. Quizá las más reconocidas, las que ganan más premios, son las que muestran lo bello de la vida, lo hermoso de la vida, lo bonito de un lugar. Pero yo creo que se puede encontrar belleza también en decir las cosas tal y como son. No todo lo que ocurre es bueno, no siempre estamos felices, no siempre estamos contentos con nuestra vida. ¿Y por qué no contarlo así? ¿Por qué no decirlo así? Claro. Simple y llanamente. Claro que sí. Yo veo sensibilidad. José, volvamos a la época de la decisión profesional. Mencionabas algunas razones por las que te inclinaste desde siempre hacia la medicina. Escoger la carrera es un momento muy importante para todos. Cuando llega ese momento y tenemos que sentarnos con nosotros mismos y hablarnos, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Es una decisión trascendental. Hemos hablado con la invitada anterior que quizás no estamos ni siquiera preparados en el momento en el que nos toca decidirlo porque es tan definitiva. Bueno, también eso es subjetivo porque todas las decisiones pueden rehacerse, pero es definitiva ciertamente
en un alto grado en ese momento en el que nos toca tomarlas. Estamos pequeños todavía, tenemos 17, 16 años cuando ya debemos enfrentarnos a la toma de esa decisión tan particular y tan importante. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que ese era el camino que querías escoger? ¿Te planteaste alguna vez algo diferente? Bueno, tengo un par de anécdotas que contar con respecto a eso. Yo, como te conté, decidí ser médico en 8º grado. Es cierto que en Colombia, por lo menos, el trayecto de nuestra vida de casa, carro y beca nos obliga, si nos graduamos del bachillerato temprano, prácticamente a irnos y seguir estudiando. Es el camino que la mayoría de la gente escoge, o los que pueden. Y yo escogí ser médico un poco sin saber en qué me metía, ¿no? Pero por eso te decía que yo me enamoré de mi profesión ya estudiando medicina. Desde antes de estudiar la profesión, yo me presenté la primera vez que me presenté en la universidad no pasé, y sucede que me tocó esperar la siguiente vez que hubiera, pues, llamaran para presentarnos. Y cuando me iba a presentar por segunda vez en la misma universidad, el día antes me robaron la cédula y no me pude presentar. Después, esa vez que me iba a presentar, no me iba a presentar a medicina. Yo iba a presentarme a psicología y como segunda opción a filosofía. Y no sé, llámalo obra del destino o lo que sea. Si a mí no me hubieran robado, probablemente yo hoy en día sería psicólogo. Esa es una anécdota. Otra es, por ejemplo, en esa segunda ocasión, no solamente me presenté en la universidad que quería, sino que me presenté en una segunda universidad porque ya quería empezar a estudiar, sentía que había perdido un año. Y cuando le dije a mi papá, esta no es una anécdota feliz, pero así fue que pasaron las cosas. Y la idea, pues, de esta entrevista es quizá contar la realidad, ¿no? Cuando le dije a mi papá que me iba a presentar a esa universidad, me dijo que no me presentara porque ahí no iba a pasar, porque ahí solamente pasaba la crema innata de Medellín. Entonces recuerdo muy bien el día en que estaba buscando los resultados y yo estaba en un computador portátil, estaba acostado en la cama, yo estaba al lado de él en un portátil buscando los resultados y resulta que sí pasé. Y fue un poco como, bueno, papá, pasé, ahora te toca pagarme la carrera. Porque la primera era la universidad pública y esta era la universidad privada. Y además él intentó cortarte las alas un poco cruel esa respuesta, porque claro, esperamos de nuestros padres que sean los que nos patrocinen a soñar, o por lo menos a buscar esas oportunidades que nosotros queremos para nuestras vidas, pero a veces son ellos un golpe de realidad bastante frío y contundente. ¿Y qué te dijo cuando le dijiste que habías pasado y él pensaba o habías vaticinado con anticipación que no ibas a pasar? No recuerdo exactamente cuál fue su respuesta, pero mi papá, pues, él es una persona un poco sui generis, tiene una personalidad bastante difícil, tú lo conoces. Él quizá un poco también se debe a mi personalidad, a la forma como es él. Pero es un hombre que siempre ha sido muy responsable. Yo no puedo decir que mi papá es una mala persona, un mal ser humano, porque no lo es en lo absoluto. Es una persona difícil, sí, pero no es un mal ser humano. Él siempre ha sido un padre muy responsable y él a mí nunca me faltó nada. Él me dio todas las herramientas para yo poder lograr lo que yo quisiera en la vida. Y puedo imaginarme que esa respuesta quizá inicial ante tu elección o ante la opción de presentarte a esa universidad estuvo un poco patrocinada por el miedo, también por el miedo que pueden sentir nuestros padres de que nosotros nos desilusionemos un poco de nuestras elecciones o cuando de repente las cosas no salen como nosotros desearíamos. Un poco esa es una respuesta cautelosa, llena de anhelos de que así fuera, de que se realizara, pero también con un poco de miedo anticipatorio. Yo creo que desde ese momento, quizá un poco antes, ahora pensándolo justo en este momento hablando contigo, yo siempre le llevaba un poco la contraria a mi mamá. No es que haya hecho eso por llevarle la contraria
a él, pero sí, definitivamente si yo, pensando en muchos momentos en este momento en mi vida, hubiera hecho lo que los demás o alguien más esperaba de mí, no sería quien soy, ni estaría donde estoy, ni habría estudiado lo que estudié. Eso es 100% así. Y yo decidí hacer lo que yo quisiera. Es como el superpoder de la adolescencia. También tocamos ese tema en alguno de los episodios anteriores, y es que cuando estamos tan jóvenes, quizás es una de las bondades de que nos toque justamente tomar esa decisión a esa edad, en la que por un lado no estamos preparados, pero tenemos ese superpoder de la adolescencia que nos lleva a sentir realmente que podemos lograrlo todo. Y gracias a eso hemos hecho cosas justo en esos tiempos de nuestra vida que luego hoy, que somos adultos, miramos hacia atrás y decimos, yo no me imagino que hoy lo hubiera podido hacer, si no fuera por esa sensación de sentir que puedo lograrlo todo. Entonces, decides estudiar medicina y te vas a una de las ciudades principales de Colombia. Pero en nuestro país, es importante recalcarlo, la educación no es por regla general pública o gratuita, como sucede sí por regla general en otros sistemas educativos del mundo. Aquí hay que hacer muchísimos esfuerzos y malabares para poder ir a una universidad en donde la educación sea rigurosa y de calidad, bien sea pública o bien sea privada, pero la mayoría de las universidades de nuestro país son privadas y tú vas a una universidad privada. Ahora, incluso tú y tu familia y tu padre, en su responsabilidad, debió incurrir en muchos esfuerzos, sacrificios y desafíos. ¿Cuáles fueron esos desafíos que representaron para ti, siendo de provincia, irte a una ciudad principal a estudiar una carrera tan exhaustiva, tan demandante, no solamente en tiempo de dedicación y de estudio, sino también económicamente hablando, porque es una de las carreras, si no es la más costosa de estudiar en nuestro país? Bueno, dentro de todo, yo no puedo considerar que no éramos ricos, pero tampoco éramos pobres. Mi papá era especialista, es especialista. Y la universidad en la que yo entré era de las más, a pesar de que era privada, era de las más económicas en ese entonces. Ya hoy en día creo que está al mismo nivel que otras universidades privadas que son mucho más costosas, pero también es una muy buena universidad. La Universidad CES es una excelente universidad. Yo recuerdo que nuestros profesores muchos de ellos eran también profesores de la Universidad de Antioquia, y la verdad que fue muy exigente. Yo te diría que de las 3 universidades donde yo he estado, mi pregrado en el CES ha sido la universidad más exigente de todas. ¿Hay algún reto que recuerdes especialmente desde que te fuiste de casa? ¿Algún aprendizaje, algo que hayas echado de menos, alguna anécdota que hubiera enmarcado esa partida de, bueno, nos fuimos siendo bastante jóvenes y provenimos de un lugar en el que la vida no es tan caótica, en el que el tiempo no pasa tan rápido? Bueno, dificultades hubieron muchas, ¿no? Antes de empezar a estudiar, yo me fui a vivir a Medellín con otro amigo del colegio. Vivíamos en una pensión y tuvo muchas dificultades. Era una casa donde vivíamos varias personas, había dificultades y peleas hasta por lavar los platos. Pero también un poco yo creo que yo necesitaba salir de la burbuja de estar en Sincelejo y siempre con mi mamá al lado, mi hermana, todo me lo resolvían. Eso, cuando uno tiene, pues, éramos clase media, pero mi mamá me hacía todo. O sea, yo nunca tuve que lavar un plato, nunca tuve que lavar ropa y salir de Sincelejo. Pues a mí me enseñó que esas cosas las tenía que hacer yo, etcétera. Yo te podría decir que quizá me terminé de criar por fuera de Sincelejo. ¿Cómo forjó tu carácter la experiencia? Hablamos ahora no solamente de la carrera universitaria en Medellín, sino de los posgrados, de las especializaciones. ¿Cómo crees que en principio
la experiencia de la ciudad forjó tu carácter, cómo te cambió, también cómo transformó al joven que salió con una maleta llena de sueños a estudiar y a formarse como médico con un montón de expectativas. Bueno, mi primera especialidad que fue medicina interna y el tema de la decisión de irme del país y eso fue porque en Colombia, y no es un secreto para nadie, aún hoy en día lo sigue siendo, es muy complicado pasar una especialidad. Aquí un médico que quiera hacer una especialidad muchas veces no va a tener la oportunidad de lograrlo, porque aquí solamente uno se puede formar como especialista de forma universitaria, los cupos son pocos, es costosísimo. En esa época, parece que eso ha cambiado, pero en esa época, así pasaras a la especialidad, algunos de los poquísimos cupos que había que pagar eh, precios bastante costosos por el año, por el semestre. Y yo me presenté la primera vez y al darme cuenta de la cantidad de gente que era, versus los pocos cupos que había, y yo siempre he sido una persona que he tenido muy presente mi mortalidad y le da muchísima importancia a lo que es el tiempo. Después de que me presenté por primera vez, dije, tengo que hacer algo porque va a ser muy complicado que yo me presente y pase. Algunos dicen que los cupos están comprados, que hay una mafia detrás de todo el asunto, lo cual puede incluso ser cierto. Y todo eso me llevó a mí a tomar la decisión de irme. ¿Por qué Buenos Aires? Porque mi papá se especializó en Buenos Aires. Entonces yo me presenté la primera vez en la Universidad de Antioquia, medicina interna, que era lo que me gustaba. Ahí por segunda vez, justamente mi papá y mi tío médico, que fueron en parte tuvieron que ver con mi decisión de ser médico, me dijeron, no hagas medicina interna, pero a mí me gustaba, era medicina interna. Entonces me presenté esa primera vez, no pasé y de una empecé, planifiqué el viaje a Buenos Aires para hacer el documento de identidad y irme a estudiar al exterior. No puedo decir que me dormí en los laureles, pasó quizá 1 o 2 años, hice mi rural, trabajé como un año más y luego recuerdo que un día llamé a Ramiro, mi primo, él también es médico y un día psiquiatra, en ese entonces los dos éramos médicos generales, no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, recuerdo la llamada y recuerdo que le dije, Rami, ya, tenemos que irnos. Y bueno, listo, vámonos. Y de hecho Ramiro, con su en ese entonces novia, ahora esposa, en ese entonces mi novia y ahora esposa también, los cuatro nos fuimos. Wow. Es decir, que hubo un grado adicional de complejidad a esa decisión de vamos a seguir persiguiendo nuestros sueños, a seguir estudiando ahora ya no lejos de casa, sino más lejos aún, lejos del país. Sí, y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar o con qué nos íbamos a enfrentar, pero fue la mejor decisión porque con todos los problemas que pueda llegar a tener Buenos Aires, Argentina como país, cada país tiene sus propios problemas, pero es un país donde el médico general que quiere hacer una especialidad la puede hacer. Yo creo que eso es lo más importante, porque no solamente te puedes formar como de forma universitaria, sino que también te puedes formar en un hospital, hay un examen que se hace a nivel nacional, te puedes formar en una clínica privada, que ya se llaman sanatorios, y hay muchísimos hospitales en Buenos Aires, muchísimos hospitales. Entonces hay muchos cupos, que como dato curioso también para agregar acá, muchos médicos argentinos deciden no especializarse, directamente se quedan trabajando como médicos generales. Claro. He escuchado, sí, eso que mencionabas sobre lo de los pocos cupos para ingresar a una especialidad en nuestro país, la rigurosidad de esas admisiones, pero no solo eso sería lo que disuade quizá a una persona con mucho talento de presentarse, sino también el otro aspecto que mencionas, la parte económica. Quizá no debería ser tan costoso poder ingresar a una especialidad una vez ya se es profesional. Hay otros modelos educativos que podríamos pensar en varios en donde, al contrario, se recibe dinero
por estar en la especialidad y por estar en un hospital trabajando. Estamos lejanos quizá un poco en nuestra realidad de que sea así, pero precisamente poner de relieve uno de los retos de tu profesión. Anécdotas tengo muchísimas para contarte, Rosa, pero no sé ni siquiera si nos va a dar el tiempo. Bueno, cuando yo llegué a Argentina, a mí me tocó trabajar en ambulancias y yo no tenía todavía por completo mi habilitación como médico para trabajar en Buenos Aires. Yo trabajé con el sello de otra persona, de otro médico que sí lo tenía. Y yo firmaba como esa persona, trabajaba en la periferia, no en la propia capital, sino en la periferia. Y es algo que hacen muchos de los extranjeros que llegan allá mientras les sale su habilitación para trabajar como médico. Pero tenía la oportunidad, incluso siendo residente de primer año no, mentira. Cuando ya entré a la residencia no tenía tiempo para nada. Pero me pagaban y aunque era poco, me daba para poder vivir. Eso es otra cosa que tú mencionabas, que allá pagan la residencia. Para sumar un poco más a esta anécdota, porque se me demoró el tema de la habilitación, porque yo soy una persona muy rigurosa y cuando yo me fui a Buenos Aires yo pensé que ya eso estaba listo y que ya el DNI, el documento de identificación me había salido, pero como lo había puesto en manos de un tramitador, el hombre se equivocó y metió toda la papelería con mi número de pasaporte. Eso a mí me demoró un año ese trámite del DNI. Cuando salió con el número de pasaporte. Y recuerdo que uno tenía que ir a firmar un papel a que se lo firmara un tipo por allá en Buenos Aires. Y recuerdo que íbamos a hacer la fila muchos extranjeros muy temprano en la mañana para que no podíamos pasar ni siquiera de la puerta. Y el tipo nos decía, no, lo suyo todavía no está, váyanse. Y el día que finalmente a mí me llamaron, que ya estaba todo y ya estaba ahí frente al tipo que tenía que firmarme los papeles, me dice, pero esto lo hicieron mal. Le pusieron el número de pasaporte, esto hay que repetirlo todo. Y el man me dijo las siguientes palabras, no puedes tocar a un paciente. Yo salí de ahí destruido, porque yo había dejado toda mi vida en Colombia, había vendido mi auto, había dejado todo para irme para allá y salí, me acuerdo que me tiré en el andén, me senté, me puse las manos en la cabeza y le dije a mi novia, le dije a Sandra, vamos a tener que volvernos para Colombia. Y a mí la que me puso la mano en el hombro como un ángel enviado del cielo y me dijo, tranquilo que lo vamos a solucionar, fue ella. Es bastante importante esto que mencionas y justo ahí quería que nos devolviéramos a ese rol de la persona que sostiene. Tú no te fuiste a estudiar solo, como sucede quizá en tantos casos, en la mayoría, en la generalidad de los casos. Tú fuiste acompañado de tu pareja, quien hoy es tu esposa, igual nos cuentas que tu primo. Eso tiene responsabilidades adicionales, pero también tiene un soporte y un sostén emocional bastante importante. Y nos acabas de relatar uno de esos episodios en los que ese soporte sale a flote y termina sosteniéndote y te sientes abrazado y te sientes seguro y te da la fuerza para no desfallecer y tirar la toalla, no a la primera, porque seguro antes de esta hubo muchas otras ocasiones en las que te sentiste quizá un poco pequeño. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de su compañía? ¿Cómo es la experiencia de irse a estudiar, a especializar con la pareja? Y resaltemos también ese rol de esa persona que sostiene en casa, que no es fácil. Me imagino que también ella tendría sus propios retos y sus propios cuestionamientos y luchas internas estando tan lejos, porque finalmente no era ella la que estaba estudiando. Y esa compañía implicó para una mujer tener que poner en pausa un poco su vida, sus prioridades, sus sueños, para dártelos a ti, para darte ese momento protagonista a ti. Bueno, volviendo un poco atrás, como para contarte un poco más de esa historia, cuando Ramiro y yo habíamos tomado ya la decisión de irnos, yo llevaba saliendo con Sandra 6 meses más o menos.
Wow. 6 meses. Sandra estaba en tercer semestre de economía. Y yo un día la senté, me acuerdo, en una heladería y le dije, bueno, nuestra relación va muy bien, es una relación maravillosa, yo contigo me siento muy bien, pero me tengo que ir porque tengo que ir a cumplir mis sueños. Y aquí solo hay dos opciones, o te vas conmigo o terminamos. Y, Sandra decidió irse conmigo. Y Sandra dejó la universidad acá, se decidió irse conmigo y el plan siempre fue ir a estudiar los dos, no solamente yo. Ella empezó a estudiar economía allá, pero bueno, por diversas circunstancias dejó economía y estudió, fue cocina y estudió pastelería, mientras yo hacía lo mío, lo de medicina, lo de medicina interna y después lo de oncología. Sandra fue muy importante definitivamente en mi periodo en Buenos Aires, fue un apoyo muy grande y fue eso, todo esto que te estoy contando y eso lo que a mí me hizo tomar la decisión de pedirle matrimonio. Yo recuerdo muy bien que, no sé, creo que fue en uno de sus cumpleaños donde yo dije, esta mujer me regaló su vida para venir a apoyarme a mí en mis sueños, se vino conmigo para este país, ha estado conmigo aquí en las buenas, en las malas. ¿Qué más estoy esperando? ¿Qué más estoy buscando? O sea, si no me caso con ella, ¿con quién me voy a casar? Y ahí ese fue el día que yo decidí pedirle matrimonio. Me transporta a un pasaje de mi vida en la universidad en Bogotá, cuando mi madre iba precisamente a hacerme compañía durante la época terrorífica de los exámenes finales. En el externado eran dos veces al año esos exámenes obligatorios, es decir, que una materia se dividía prácticamente en un 50-50. Y ella solía estudiar conmigo, me preguntaba, teníamos un cuestionario con todos los temas desarrollados y que serían objeto de la evaluación, además que todos los exámenes eran orales, incluso matemáticas para abogados era oral, economía también era oral, es decir, que teníamos que pasar al tablero en esas dos materias específicamente, hacer varias operaciones objeto de las preguntas del examen, pero frente al profesor y frente a todo el auditorio que en su momento también estaba realizando el examen, cosa que le agregaba un componente de temor un poco mayor a todas las evaluaciones en mi universidad. Y mi mamá estudiaba conmigo y me preguntaba y yo repetía y ella me volvía a preguntar. Y lo mismo hizo con mi papá en la época en la que mi papá estudió hace tantos años. Entonces la veo y digo definitivamente que los cartones no son solo nuestros. Nosotros sí vamos y somos quienes allá debemos enfrentarnos y afrontar un mundo que termina siendo a veces muy aterrador y nos remueve tantas cosas por dentro y nos enfrenta a tanto de la vida, pero detrás de un título hay un equipo y el equipo de Sandra, en tu caso, veo que fue totalmente imprescindible. Algún día vamos a tener a Sandra como invitada al podcast. Sé que es una mujer muy valiosa y que también tiene muchas historias que contar. José, ¿cuántos años estuvieron en Argentina? 8. Wow, 8 años. 8 años. ¿Y en Medellín? En Medellín fueron 6 años. 6. Y después de 8 años, tomas la decisión de volver, o la vida lo decide, o se presentan ciertas circunstancias. ¿Cómo es que llegas a ese momento de ya he recorrido un camino en el que he estado lejos de casa? Quizá te has ido con tus maletas y has pensado que nunca más las volverías a desempacar en casa para radicarte nuevamente en el lugar que te vio nacer. Pero así sucede. Bueno, el plan siempre fue volver. El plan nunca fue quedarse allá. Yo quería ser especialista en medicina interna y en ese momento cuando me fui yo quería ser cardiólogo. Mientras hacía medicina interna, que fue definitivamente la residencia más dura de las dos, me desencanté un poco de la cardiología, quizá porque sentía que como internista era capaz de resolver muchas de las cosas que resuelven los cardiólogos. No te digo todas porque
Por supuesto que no es así, pero si hay una especialidad que es integral y sabe por lo menos moderadamente de casi todo, es medicina interna. Entonces yo en ese momento decidí que no quería ser cardiólogo y no tenía muy claro qué quería hacer como subespecialidad. De hecho, nunca había pasado por mi cabeza que quería ser oncólogo. La primera especialidad yo la escogí por pasión. A mí me encanta medicina interna, lo que me encantaba en ese entonces y hasta el día de hoy todavía me gusta es el diagnóstico de las enfermedades. Y medicina interna le da a uno la capacidad o el poder, por así decirlo, de poder pedir muchos estudios para diagnosticar muchas cosas. Y fue una de las cosas que me llevó a estudiar medicina interna. Oncología la escogí más con cabeza fría y fue más como pensando, después de tantos años, o sea, uno ya en el segundo, más o menos segundo, tercer año de medicina interna, ya uno ya tiene claro cómo es el trabajo de un internista y yo no me veía trabajando como internista toda la vida. Yo sabía que tenía que hacer una subespecialidad antes de devolverme, pero el plan siempre fue volver. Sin embargo, para no entrar en detalles sobre las cosas que me hicieron elegir ser oncólogo, sin embargo, uno sí es verdad que cuando se vaya a estar 8 años por fuera, uno crea una vida en ese país. Aunque era una vida un poco, llamémoslo así, como en pausa o con ciertas... Uno se limita mucho en decir, bueno, voy a comprar un terreno, voy a comprar algo que voy a estar muchos años pagándolo porque me voy. Voy a evitar comprar cosas buenas para tener el departamento porque nos vamos. Fue un poco la experiencia así y eso es un poco frustrante para uno como hombre porque llega uno, o sea, los años pasan y uno llega a una edad donde uno ya debería tener, por lo menos, no te digo que una casa propia, pero sí debería tener un apartamento con sus cosas compradas, de pronto está pagando su carro o algo. Un cuarto propio. Exacto. Y no poderlo hacer y tener las manos amarradas, tal vez ni siquiera por plata, ¿no? Porque a mí me fue bastante bien en los trabajos que yo tuve en Buenos Aires. Yo cada trabajo que tuve en Buenos Aires, el siguiente ganaba más que el anterior. Yo llegué a ser jefe coordinador de urgencias de 2 hospitales. Entonces yo no ganaba mal, pero el plan nunca fue quedarse en Argentina. El plan siempre fue volver. Y lo que cuesta luego desprenderse de algunas cosas, de las pocas de las que uno se hace durante la estancia en el exterior y la nostalgia que da cuando nos desprendemos. Aunque estemos preparados para desprendernos de lo material y sepamos que tiene un significado muy limitado en nuestras vidas, pero duele y luego hace mella, porque el corazón se bifurca y ya no somos solo de un lugar. Empezamos a ser de varios al mismo tiempo. No me dolió tanto desprenderme de las cosas de allá, pero allá hay otra anécdota curiosa con Sandra y es que ella fue la que, muchos de los que se devuelven, que están en la misma situación que nosotros estuvimos, terminan mal vendiendo o regalando las cosas. Y nosotros vendimos casi todo lo vendió Sandra. Sandra vendió casi todo lo de nosotros. Y por eso nosotros pudimos venir con una cantidad importante de plata. Pero si Sandra no hubiera estado, probablemente yo no hubiera vendido las cosas, muchas las hubiera regalado. Claro. Y al regresar, ¿cuáles han sido esos retos con los que te has encontrado? Dejaste este lugar hace más de 10 años, alrededor de 15, más de 15 años. Probablemente casi 20, desde que saliste del colegio y fuiste a estudiar el pregrado. Y luego vuelves y encuentras un panorama en muchos aspectos igual, como congelado en el tiempo, y en otros muy diferente. ¿Cuáles fueron esos retos del regreso? ¿Qué encontraste distinto? Bueno, como hablábamos al principio, yo escribí un libro que se llama El último eslabón. Está en Amazon, todavía no le he sacado un formato físico. Y ese libro, el centro de ese libro, el corazón de ese libro, trata sobre la búsqueda del último eslabón de la felicidad. Tú dices que me fui hace 15 años, pero
no es que me fui nunca, volví, yo siempre regresé a Sincelejo. Yo siempre regresé a mi tierra natal, a mi pueblo. Y no porque lo ame y crea que es el mejor pueblo del universo, porque no es, está lejísimo de ser el mejor pueblo del universo, pero uno tiene de alguna manera el ombligo, el corazón atado aquí, y uno siente que es el mejor vividero del mundo, pero a la vez le faltan tantas cosas. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Sincelejo es un pueblo que, una ciudad pequeña que nunca llegó a ser no ha llegado a ser una verdadera ciudad desarrollada. Pero algo nos ata a él, a los que nacimos aquí, algo nos ata, y esa frase sale en mi libro. Sentimos los que nacimos en este lugar que el único lugar posible donde deberían enterrarnos cuando nos muramos es aquí. Y es como una bendición y una maldición. Yo creo que quererlo también nos hace darnos cuenta y nos da la posibilidad, quizá el derecho, la potestad de tener una voz al respecto y una posición sobre el desarrollo, sobre su avance, sobre todos aquellos elementos y aspectos que necesariamente tendrían que mejorar para que la ciudad también retribuya a sus habitantes lo que sus habitantes le dan. Porque partimos de esta premisa, somos nosotros quienes engrandecemos el lugar que habitamos. ¿Cómo crees tú que engrandeces este lugar? ¿Cómo creo yo que engrandezco este lugar? Bueno, a ver, Rosaura, yo en este momento de mi vida, después de haber atravesado tantas cosas, y también mis propios demonios mentales y psicológicos, creo que llegué a un punto donde sinceramente no estoy aquí porque me interese engrandecer Sincelejo. Creo que diversas razones me trajeron aquí de vuelta y estoy aquí hoy, pero no sé si voy a estar aquí mañana. Porque ¿qué retos me he encontrado ahora que volví? Y esto lo decía un tío de mi esposa. Yo tengo un nivel de formación que aquí quizá no en muchas clínicas están acostumbrados a ese nivel de formación y hacer el trabajo como debe ser acorde a ese nivel de formación. Y tú me dirás, bueno, pero fantástico porque estás tú para enseñarlo. Pero no es tan así. Es muy difícil luchar contra el sistema que lleva años y años haciendo las cosas de una manera que quizá no es la mejor, quizá no es la más adecuada. Y es un poco luchar contra la corriente cuando tú caes en un lugar donde las cosas son así. No es que tú llegas y ahora todo el mundo te va a seguir y tú eres el líder y ahora todo el mundo va a hacer las cosas como tú las dices. Todo el mundo quiere seguir haciendo las cosas como se han hecho siempre, así no sean de la mejor manera. Y aquí me voy quizá un poco al pesimismo y volvemos a Bukowski, por eso es que me gusta, de que a veces pareciera incluso que hay especialistas a los que no les importa el paciente, solo les importa que le paguen su sueldo todos los meses y salir lo más rápido posible del paciente. Y yo no soy así. Por lo menos no es la forma como quiero hacer medicina. Sí, pareciera que el sistema los ha entrenado para eso y que esa despersonalización se hubiera intensificado últimamente. Es uno de los grandes retos de tu profesión y qué bonito sería que pudiera volvérsele a humanizar, porque sin duda el rol y la labor que desempeñan ustedes en la sociedad es demasiado importante. Por eso te digo que yo quizá no... Hoy estoy aquí, mañana no sé. Sé que esto no es así en toda Colombia. Sé que Medellín no es así. Y lo sé porque conozco gente y me he hecho amigos, muy amigos de otro oncólogo que trabaja en Medellín. Y yo sé cómo son las cosas en Medellín porque estoy en Medellín.
No sé cómo son las cosas, cómo es la medicina a nivel de especialidad, subespecialidad. A través de los ojos de él es que yo he podido saber un poco cómo son las cosas ya a este nivel de formación y allá es diferente. Nosotros necesitamos que sea diferente aquí, porque tal cual lo has mencionado, hay algo que nos trae de vuelta. De hecho, sería muchísimo más sencillo no regresar. Y nos cuestionan a veces a las personas que tomamos la decisión, no solo de volver a Colombia cuando estamos por fuera, teniendo en cuenta las situaciones particulares de nuestro país, especialmente de volver a un lugar, como tú lo has mencionado, que no se ha desarrollado en su máximo potencial de ciudad todavía. Y representa muchísimos retos para los profesionales que han invertido esfuerzos considerables, un tiempo considerable y recursos sumamente exhaustivos para formarse. Representa un reto regresar y luego no poder ver en retribución, no solo económica, sino también en otros elementos que hacen parte de la humanidad y que tú aquí nos presentas, todo eso que han invertido en formarse. Entonces, sí necesitamos que sea de esa manera también acá. Necesitamos que nuestra ciudad también ofrezca y nos dé de vuelta a quienes creemos en ella y a quienes la apostamos por volver, porque solamente de esa forma esa capacidad o potencial de desarrollo va a poder ensancharse. Y no creo que sea de locos tomar la decisión de volver. Yo creo que es una decisión muy valiente, porque es la más difícil. Y ciertamente tomar esos caminos más difíciles nos hace muy valientes, porque damos un salto hacia lo desconocido, un salto de fe, un salto de confianza. Pero yo sí confío que nosotros tenemos la capacidad. Somos nosotros, los habitantes, los ciudadanos, los que tenemos la capacidad de generar una revolución en la que le apuntemos a que nuestra ciudad también nos devuelva un poco de eso que nosotros le damos a ella. José, cuéntanos qué ha significado entonces para ti volver a la tierra. Para mí volver a la tierra desde el punto de vista personal ha significado volver a poder abrazar a mi mamá, a mi papá, ver a mi hermana, ver a mi sobrino del mismo tamaño mío. Cuando llegué lo dejé siendo un niñito así pequeñito, encontrarlo siendo un adolescente con una personalidad totalmente diferente. Eh, Desde el punto de vista profesional ha sido, podríamos hacer un episodio completo sobre los retos que significan regresar al país como profesional, como especialista, te lo juro que podemos hacer un episodio completo solo de eso, pero como profesional ha significado pues poder mm, ver la falta de conocimiento que hay a nivel general en las especialidades básicas, por lo menos acá en mi tierra natal, sobre el cáncer. Espero aportar un poco, un granito de arena al resto de especialistas en las clínicas donde trabajo y quizá no están tan acostumbrados a tratar con pacientes con cáncer, porque ellos aprenden, por más que sea con lo que uno hace y uno habla con ellos van entendiendo y van aprendiendo cómo es que se hacen las cosas o cómo se maneja un paciente con cáncer. Eso creo que ha significado para mí quizá aportar ese grano de arena de enseñar o de que los demás aprendan cómo es que debe o qué es lo que necesita de pronto un oncólogo a la hora de afrontar o los datos o los estudios que necesita un oncólogo para poder hacer el tratamiento para un paciente con cáncer, que nunca se hace solo. El trabajo de un paciente con cáncer tiene que ser multidisciplinario, se necesitan varias especialidades, varias subespecialidades, se necesitan varios equipos. Y eso es, te diría que aquí en Sincelejo, más allá de una clínica que todavía ni siquiera está a su máxima capacidad de poder hacer las cosas 100%, no hay aquí en Sincelejo. Desde el punto de vista, bueno, ya te dije personal, ya te dije desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista no sé cómo llamarlo, social, sobre los problemas del país, reencontrarme con los problemas laborales y eso, las cosas son muy diferentes, porque son países distintos, las personas piensan distinto,
Los argentinos son gente que hacen respetar sus derechos muchísimo. El colombiano es una persona más bien sumisa en ese sentido, un poco más sometida a lo que es el sistema. Y yo siempre lo digo, no por malo, cada país tiene sus problemas y Colombia tiene sus problemas también. No es que Colombia sea mejor o más que Argentina, simplemente toca aprender a convivir o a lidiar con ellos y de vuelta como pues conocer y buscar la manera de sortear o de aprender a seguir adelante con ellos. José, para mí volver a la tierra ha significado, por ejemplo, encontrarme con un equipo de personas que me han impulsado a retomar la energía para perseguir este sueño, que es mi Castillo Dorado. Ha significado volver a ello, volver al estado en el que lo dejé en mi corazón e intentar materializar. Y por eso hoy estamos aquí. Deseo que la próxima vez que nos encontremos, el panorama de los retos profesionales y de estas realidades que queremos y tenemos el deseo que sean distintas, sea menos bukowskiano, por decirlo de alguna manera, y que por lo menos dentro de esa realidad inminente que se nos presenta, nosotros tengamos la creatividad suficiente y las herramientas necesarias para un poquito contribuir a que eso sea de otra manera. Yo soy una fiel convencida de que sí podemos cambiar el mundo y que esa revolución comienza ciertamente con pequeñas actuaciones que nos atañen solo a nosotros. Ha sido para mí un placer tenerte como invitado en mi Castillo Dorado. Este es un espacio seguro. Gracias por todas las apreciaciones que has compartido con nosotros. Seguramente que le has despertado la reflexión a muchas personas que nos escuchan y que querrán saber de ti también más adelante. Y este claramente también es tu espacio seguro y aquí podrás volver. Sé que habrá muchas otras anécdotas e historias que contar y a nosotros nos encantará escuchar. Muchas gracias. Bueno, Rosaura, de vuelta, muchas gracias por la invitación y bueno, vemos cómo saben las cosas, cómo lo toma la gente y quizás hasta podamos hacer otra entrevista más adelante. Claro que sí. ¡Chao! Gracias por haberme acompañado en mi Castillo Dorado Podcast, un espacio lleno de historias que contar y letras que se van hilando. Nos escuchamos en el próximo episodio.